Bueno, bienvenidos al tercer episodio exclusivo para Patreon. Agradeciendo siempre a los muchachos, aquí la Joan, Melissa Meléndez, Luis Martes, Ricardo Torres, Mercedes Nieves, Andrés Sanfeliu, Joel López, Juan de Valle y José Ramos, que son nuestros Patreon. Pero este específicamente es para los tiers de $5. Así que sorry por ser elitista, pero bueno, hay otro contenido especial. Sí. Yo no puedo ver esto. Diablo, yo no puedo ver esto. Pero nada, estás participando en él, así que... Te lo estoy diciendo. Déjame grabarlo. Te lo estoy diciendo. Lo vas a sacar pirateado por LimeWire, Yolo. No, por mi canal pago los views. No pagues el tier de 5, velo aquí. Pan, y lo tiro. Va a estar Yolo en una esquina ahí en New York, vendiendo los CDs pirateados de este episodio. Fue en el paseo de Hollywood ahí en Los Ángeles. Ay, mi madre. Chinatown. ¿Qué es lo que hay, gente? Bueno, hoy el tema es a petición popular, específicamente de Andrés, que me lleva pidiendo este episodio desde hace tiempo, para explicar, ¿verdad?, lo que en Estados Unidos le llaman los check and balance, o sea, cómo está diseñado nuestro sistema constitucional, nuestro sistema de gobierno. Vamos a empezar de sopetón definiendo que Puerto Rico es, para sorpresa de muchos PNP, es una república. No una república independiente, obviamente, lo sabemos, una colonia, pero sí es una república en todos los sentidos de la palabra, porque la república no tiene nada que ver ni con soberanía política, ni con sistema económico, o sea, que no tiene que ver con capitalismo ni comunismo. Esto exclusivamente lo que tiene que ver es con división, de cómo están los poderes divididos. ¿Es república o monarquía? La monarquía es mucha gente le choca saber que Estados Unidos es una república. Es una república federal, porque obviamente hay diferentes formas de república. Pero lo básico... Canadá, si tienes un primer ministro, también es una república. Sí, lo que pasa es que en el caso de Canadá es un sistema parlamentarista. Okay. O sea, el tener un primer ministro pues ya implica que no hay una división de poder como es en las repúblicas presidenciales, que son como la nuestra. Puerto Rico es una república presidencialista. No tiene presidente, no es un país independiente, pero es una república presidencialista. ¿Por qué? Porque tiene una división clara de tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo, siendo en caso de Puerto Rico el gobernador de Puerto Rico, el primer ejecutivo, con su secretario, que son los miembros del gabinete constitucional. El poder legislativo, que en Puerto Rico particularmente está dividido en dos cámaras, que es la Cámara Alta y la Cámara Baja, Senado y Cámara de Representantes respectivamente, y el poder judicial, que está representado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Esta división de poderes contrasta con lo que es una monarquía, que está representada por un rey. Generalmente las monarquías absolutistas, ¿verdad?, son las que el rey es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Él ejecuta la ley, él legisla la ley y él interpreta la ley. ¿Verdad? Porque la función de cada rama, por ejemplo, en el caso del legislativo, es la que crea la ley. Son los que hacen la ley. El ejecutivo, como bien lo dice la palabra, ejecuta esa ley, mientras que en el caso del tribunal, el poder judicial, es quien va a interpretar esa ley en el caso de que exista un conflicto. Y te pregunto, ¿una monarquía constitucional se consideraría una república o se considera una monarquía? Eso es un sistema híbrido entre ambas cosas. Okay. Obviamente, una monarquía constitucional implica que el monarca no es absoluto, no es un poder absoluto, so que va a delegar en otros poderes algunas funciones. Por ejemplo, en el caso específico de España, el rey es el jefe de Estado. ¿Qué significa eso? Significa que él es la parte del poder, el poder ejecutivo que representa al país en el plano internacional. Mientras tiene un jefe de gobierno, que es el que se va a encargar de los poderes ejecutivos normales de un presidente, en el caso de los casos presidenciales. En las repúblicas presidenciales como Puerto Rico, en el caso específico de Estados Unidos, ¿verdad?, que es una república soberana, el jefe de gobierno y el jefe de Estado es el mismo, es el presidente. En el caso, por ejemplo, de Gran Bretaña, o del Reino Unido, debo decir específicamente, el rey es una posición totalmente cosmética, no sirve para absolutamente nada. La reina de Inglaterra, la reina Isabel II, ella firma
las leyes y toda la cosa, pero es algo cosmético porque a la larga el primer ministro es quien tiene la capacidad de ejecutar la ley, aunque la reina no firme. O sea que el rey de España sí tiene algunas funciones. Yo pensaba tiene algunas funciones. Igual que Inglaterra. Yo también pensaba que no. Tiene sus funciones. Son obviamente menores que lo que fue en algún momento, pero sí tiene sus funciones, tiene un poder político. A diferencia del caso de Inglaterra, donde es un sistema parlamentarista. Ese no es republicano per se, pero en el caso porque el primer ministro es electo sale del parlamento. En el caso de los sistemas republicanos presidenciales, no. Están bien diferenciados ambos poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Qué pasa? Eso se crea específicamente con la Constitución Federal de los Estados Unidos para que una rama vele por la otra. Pesos y contrapesos. O sea, el legislativo va a estar velando por el ejecutivo por el judicial por el legislativo. Cada cual va a estar velando una rama para que no se sobrepase en su poder. Y pues entonces por eso es que se crean estas tres ramas de poder que van a tener el mismo poder pero distribuido en diferentes áreas para crear un balance. Ahí viene el término check and balance, que es lo que habla los gringos. Eso es lo que te voy a preguntar eso ahorita. Es como un tipo de fiscalización entre agencias. Correcto. Por darte un ejemplo claro, cuando en el verano del 19, cuando se empezó a hablar del juicio de residenciamiento, eso es un mecanismo constitucional que no solamente existe en nuestra constitución, en la constitución estadounidense la existe, en la federal y en las constituciones de los estados también, y en muchos países, en Estados Unidos eso le llaman impeachment, en español eso se traduce como residenciamiento, es eso, la rama legislativa velando que no se sobrepase la ejecutiva y si entiende que hay un acto criminal, hay un procedimiento establecido por la Constitución y lo mismo pasa con los diferentes poderes. O sea, no solamente es contra el ejecutivo, también pasa contra el poder legislativo y el poder judicial y una de las ramas es la que va, y eso va a estar establecido por la Constitución de Puerto Rico. Ok, en el caso de Puerto Rico, por ejemplo, pues, yo vengo con este tema porque la semana pasada que estábamos hablando de los jueces, se creó mucha duda con respecto a la cuestión de los jueces. En nuestro sistema constitucional, en nuestra democracia, el gobernador y los legisladores son electos, más no pasa eso con los jueces de los diferentes tribunales. En ese caso, en la Constitución creó un mecanismo donde el gobernador de Puerto Rico va a nombrar a esos jueces con la consulta y consentimiento del Senado de Puerto Rico. Senado, al igual que pasa con los secretarios de agencia, pasa igual. Van a estar nombrados por el gobernador con el consejo de consentimiento del Senado. Hay dos casos específicos en la Constitución de Puerto Rico que tiene que pasar por el sedazo de ambas cámaras, que es el secretario de Estado, por la implicación de que en el caso de muerte o destitución o renuncia del gobernador, él se convierte en el gobernador de Puerto Rico, una especie de vicegobernador, el secretario de Estado. Y el contralor de Puerto Rico, que es un término, a diferencia de los otros secretarios, es un término de 10 años. Por eso es que se hace con el consejo de consentimiento de ambas cámaras. ¿Por qué? Porque técnicamente la Cámara Baja, que es la Cámara de Representantes, así como se llama en Puerto Rico, en otros países del mundo pues se llaman de diferentes maneras. En el caso de Inglaterra, por ejemplo, la Cámara Alta es la Cámara de los Lores y la Cámara Baja es la Cámara de los Comunes. En el caso de Puerto Rico, pues la Cámara de Representantes, que es la que literalmente representa al pueblo de Puerto Rico. Y la Cámara Alta tiene ese mismo título, por eso es que siempre se habló de la unicameralidad. El caso es que en otro sistema como el de Estados Unidos, la Cámara Baja, o sea, la Cámara de Representantes representa a la población, mientras que el Senado representa a los estados, las unidades que conforman la federación. Pues en Puerto Rico, por imitar que tener dos cámaras, pues se hizo lo mismo, pero a fin de cuentas, ambas cámaras representan al pueblo de diferentes formas. O sea, los distritos senatoriales son diferentes a los distritos representativos de la Cámara de Representantes, pero igual representan al pueblo. ¿Cuáles tú dirías que son algunas de esas diferencias entre los senadores y los representantes? En Puerto Rico, ajá. Ninguna. Las funciones son, las diferencias básicamente son en procedimiento. O
sea, el procedimiento, por ejemplo, del presupuesto nace de la Cámara y la termina aprobando el Senado. Pero en cuestión de legislación, ambas cámaras pueden presentar legislación y lo que hace es que cuando una la aprueba, pasa a la otra cámara y si hay diferencias entre ambos, pues va a lo que se llama un comité de conferencia para que esa legislación llegue uniforme a la oficina del gobernador. O sea que es algo pendejo. Sí, técnicamente. Por eso es que, que una unicámara sería una mejor opción. Técnicamente, y se votó para ello. Sorry. No, sigue. Habla tú primero. Se votó para ello, pero el PNP o los populares, no me acuerdo cuál de los dos partidos, dijo, no, que no hubo mucha participación, así que no vamos a pasar eso. Y quedó en la nada. ¿Qué ibas a decir, Andrés? No, entiendo que uno de los argumentos en contra, o sea, se eligió la unicameralidad aquí. Lo que pasa es que pues, el gobierno al final no lo quiso hacer. Al final ellos mismos son los que tienen que decidir como que, mira, pues nosotros nos quedamos sin trabajo. Pero es como que... Ay, mi perro. Que uno de los argumentos en contra de la unicameralidad creo que tenía algo que ver con el poder entonces que tendría ese cuerpo que quedaba, en términos de que sea el presidente de esa cámara, entonces tiene un poder brutal, porque no hay un segundo poder compitiendo. Pero ahí es donde entra lo que yo estoy diciendo. Técnicamente, ambas cámaras son un solo poder. Lo que pasa es que el argumento que tú estás diciendo sí tiene un punto de validez, que entonces no se cree una sola cosa que tenga tanto poder, pero la realidad es que para eso entonces está el ejecutivo y el judicial, que van entonces a hacer un balance de poder. O sea, si no es que... en práctica no es lo que es en papel. En papel yo imagino que se supone que se fiscaliza. Pero en práctica no es lo que pasa. En práctica son la misma mierda. Lo único que algunos proyectos nacen en una y se terminan en otra antes de pasar al gobernador y viceversa. Pero... y al final tiene que lo que apruebe el cuerpo legislativo en su totalidad tiene que ser lo mismo. Por eso es que si por ejemplo nace en la Cámara, se aprueba en la Cámara, se manda al Senado, el Senado enmienda. Si hay una enmienda en el Senado, tiene que haber entonces pasar de nuevo a la Cámara para que la Cámara apruebe esas enmiendas. Si no las aprueba, tiene que ir a un comité de conferencias para entonces lograr que se haga una legislación única, que entonces vaya a la oficina del gobernador y el gobernador la firme para que se convierta en ley. Pero sí me imaginaría que a lo mejor hay alguna probabilidad, por ejemplo, de que si solamente tienes una cámara, y no quiero, esto siendo yo como devil's advocate, porque en verdad yo no sé dónde yo caigo en el argumento, pero si tienes una sola cámara y ponle que el que es en esa cámara salga la mayoría del mismo partido del gobernador, pues ahí entonces casi tienes como que un poder absoluto, versus si tienes dos cámaras a lo mejor hay un poquito más de posibilidad de que tengas un poquito más de división a lo mejor entre los partidos y a lo mejor entonces hay un poquito más de balance. Sí, tiene razón. Pero es lo que pasa cuando tenemos estas elecciones rajatabla donde todo el mundo vota bajo una insignia y tenemos, ¿sabes? Lo hemos vivido, es lo que quiero decir. Pasa. Muchas veces tenemos 4 años de un gobierno que está bajo uno de los dos colores y toda la Cámara, Senado, Gobernador, todo es de un color. O sea que ya lo hemos vivido al fin y al cabo y tal vez nos ahorraría un montón de tiempo. Ese pa' aquí, para allá, no se resolvió, vamos a un comité especial de pendejos que hay que nombrar los pendejos, y lo usan mucho de excusa para de vez en cuando someter proyectos que hemos estado esperando y poderlos dejar en nada. Digo, yo creo que el beneficio más grande sería esta presupuestario, porque toda esa gente que no tiene que pagar salario. Eso es cierto. Ahora, la realidad es que se decide o se decide. Al final de todo, los argumentos que ustedes están diciendo tienen mucha validez, pero a donde yo quiero ir con esto es que al final es un solo poder, que va a estar fiscalizado por los otros dos poderes. Que en la práctica no sea así, totalmente de acuerdo, es verdad. Es un solo poder con más burocracia a lo mejor de lo que podría tener. Exactamente. Pero es un solo poder al final del día. Es un solo poder al final del día, y que en la práctica sabemos que pues tiene unas cosas que quizás funcionen, quizás no. Pero la realidad es que pues, en el orden constitucional ellos representan un solo poder y de hecho Puerto Rico es una república desde 1900. O sea, la gente tiene que tener claro ya desde que la ley Foraker estableció que Puerto Rico tendría que tener una forma de gobierno republicana y que tenga una división de poder desde ese entonces.
No era república bajo la Carta Autonómica antes. Fue bajo el... Ok. Bajo la ley fuera, que en la Carta Autonómica, pues, acuérdate que íbamos todavía con el poder de la monarquía. Ok. Y de hecho el gobernador era electo no nombrado, y la parte de la Cámara Alta era nombrado por el rey de España. Okay. Y de hecho la ley fuera que pasó algo similar, o sea, no era completamente republicano, era cuasi republicano en el sentido de que parte de la Cámara Alta también de esa ley fuera que era nombrado por el presidente de los Estados Unidos, o sea que se tradujo, pero ya en esa legislación se estableció que Puerto Rico va a ser una república, y la idea de las repúblicas es que el poder no se concentre en una sola figura, que esté dividido para que entonces existe esa burocracia, para que exista todo ese entorpecimiento, para que los procesos se discutan y que el pueblo tenga la capacidad de poder tener una toma de decisión. En la práctica sabemos que no pasa así, pero así es como se supone que funcione esto de la república. Entonces, tenemos la figura del legislativo, que es la que va a presentar la legislación. Es la que generalmente es la más representativa del pueblo, porque está electo por los distritos senatoriales y representativos, so que estas personas se supone que en la práctica son más allegadas al pueblo, son personas que quizás ese distrito conoce más, y son los que van a mandar a la capital para que los issues de su comunidad pues se toquen en la capital y puedan ayudar a los problemas. A su vez, entonces se elige a un ejecutivo que es el que va a poner en práctica esa legislación, y en el caso de que exista cuando se comete obviamente un delito, pero también cuando haya un problema de interpretación de esa ley, pues se va a los tribunales. Por ejemplo, cuando volvemos al verano del 19, cuando Pedro Pierluisi tomó el poder, cuando renunció Ricardo Rosselló, que fue nombrado secretario de Justicia, de Estado, una de las cámaras, creo que fue la Cámara de Representantes, pasó el nombramiento, el Senado no, se fue a receso, y él decidió que iba a juramentar como gobernador. Tomás Rivera Chats, exactamente, Tomás Rivera Chats, siendo presidente del Senado, al igual que los líderes de la minoría popular, tomaron acción y fueron al Tribunal Supremo a presentar un recurso para ¿verdad?, cuestionar la legitimidad constitucional de ese acto de Pedro Pierluisi. Y el tribunal tomó el caso, porque esa es su competencia dentro de esta cuestión de los check and balance, a decir, ok, esto se puede hacer sí o no. Entonces toman la Constitución. En el caso, ¿verdad?, el Tribunal Supremo es el que, digo, cualquier tribunal, pero la última palabra la tiene el Tribunal Supremo, es el que interpreta la Constitución. Y si el Tribunal Supremo dice que eso es inconstitucional, es inconstitucional. Punto. Y ellos interpretaron que el acto de Pedro Pierluisi era totalmente inconstitucional. Como no había un precedente, pues la destitución no fue retroactiva, sino que desde el momento en que el tribunal determinó eso, pues ahí él se removía como gobernador, y se hacía entonces el procedimiento por ley para nombrar en ese entonces a la gobernadora de Wanda Vázquez. Pero entonces pasa con algo tan sencillo como una violación de la ley de tránsito, que el tribunal es el que al final va a interpretar si una multa pasa o no. Si tú como ciudadano te dieron una multa y tú cuestionas eso, tú vas a presentar un recurso en el tribunal. El policía, que es el representante de la rama ejecutiva, compadece. El ciudadano, obviamente, como la persona que fue afectada, y el tribunal va a interpretarlo. Y va a decir, ok, esta es la evidencia, mira, esto no procede por ley. O sí, esto procede por ley, tiene que pagar la multa. El tribunal es el que va a determinar si, ¿verdad?, que va a interpretar la ley que fue presentada por el legislativo, ejecutada por el ejecutivo, valga la redundancia, y el tribunal es que finalmente interpreta esa legislación. Entonces, y si el policía no se presenta al tribunal, pues no tiene que pagar la multa. Se cae el caso, exacto. Porque entonces no hay interés de parte del ejecutivo, porque el policía es el que está representando a la rama ejecutiva, porque el policía es parte de la rama ejecutiva porque trabaja para la policía, que es una de las ramas del ejecutivo, que el ejecutivo nombra un superintendente de la policía, que es el que le va a delegar la cuestión de la seguridad a esa agencia. Entonces,
yo traigo el cuestionamiento de los jueces que son nombrados, en el caso de Puerto Rico, porque lo copiamos mayormente del sistema americano, pero en otros países puede ser de otra manera. Esto no es una regla a seguir. Esto se va a definir por la Constitución, la Carta Magna de cada país. En el caso de Puerto Rico, pues funciona de esa manera. Yo siempre he dicho de abogado, porque los jueces también sean electos. Porque el problema es que muchas veces, y ha pasado, lo hemos visto, que los gobernadores y los legisladores aguantan nombramientos para alinear el tribunal, sobre todo el Tribunal Supremo, a favor de un partido. Y de hecho, Fortuño, que el gobernador tiene esa capacidad de elevar el número de jueces del tribunal, lo elevó de 7 a 9, nombró esas vacantes más las vacantes que tenían retenidas, y entonces lograron una mayoría PNP en el Tribunal Supremo. ¿Qué pasa con esto? Una cosa es que se elijan y que la mayoría sean PNP, bueno, pues el pueblo eligió que la mayoría fueran PNP, pues está chévere. A que tú, como partido, volvemos otra vez con el tema de los partidos, hagas todo lo posible para que ese tribunal sea de personas allegadas a tu partido y tú los nombras ahí por favores políticos, y al final sea para que cuando una ley que pasó con el tema de la reforma, la reforma, lo hablamos en el podcast, la reforma electoral, pues pasó, que la mayoría mismo es PNP, y pues no tomaron cartas en el asunto con relación a esto. Favorecieron aquí al partido de mayoría. Hubo una decisión obviamente dividida, pero obviamente tiene todo ¿verdad? Porque cada juez tiene que emitir una opinión y tiene que es todo un proceso, también no es que sea algo, ¿verdad? Fácil, pero de todos modos, obviamente hay un peso político y debe ser algo, ¿verdad? No es que sean electos cada 4 años, pero cuando se llene la vacante, los jueces deberían entonces nominarse o hacer un procedimiento. Por ejemplo, yo sé que hay estados donde cuando está la vacante se presentan ante un comité y ese comité va a evaluar ese caso y ellos son los que eventualmente van a decidir si un juez, si un solicitante termina siendo juez o no. Es que yo pienso que debería haber como, no nada más eso, debería haber un sistema diseñado alrededor de la figura del juez, porque la figura del juez, especialmente del Supremo, es demasiado poderosa. Creo que antes que empezara todo el reguero del COVID, yo recuerdo que salió un estudio porque se dieron a reducir unas determinaciones de varios jueces en varios casos clave en Estados Unidos, que cuando se leían estos comentarios que los jueces escriben al final de estos casos, se podía claramente leer estas opiniones, comentarios inclusive racistas, bien crasos, y eran estos jueces blancos en sus 70 y tantos altos, y entonces se argumentaba en aquel momento que no sé por qué el COVID, esa conversación se dejó de tener, que eso mismo, que debería haber un mecanismo que evalúe a estos jueces cada cierto tiempo y que pueda determinar si todavía están aptos para mantener estas posiciones, si psicológicamente siguen aptos después, ¿sabes? Cada X cantidad de tiempo, porque lo sentamos en esta silla, le damos el poder absoluto. Cuando están en el Supremo son los que deciden por encima del presidente en algunos casos. Uh-huh. Y no sabemos si esta persona 10 años después de que entró en esa silla está tostado o está desarrollando Alzheimer. En el caso del Supremo estadounidense, el cargo es vitalicio. Una vez te nombran, tú estás ahí hasta que te mueras. En el caso de Puerto Rico, te jubilan. O sea, hasta cierta edad, pues puedes ejercer. Después de ahí, pues te jubilan. Digo, pero también, yo creo que hay me imagino que también hay una razón por la que estos puestos no son electos como otros, en el sentido de que un representante, un senador, un gobernador, un presidente, lo que sea que hagan, siempre están pensando en vista a las próximas elecciones, versus un juez no necesariamente tiene que dejarse guiar por ese mismo de juicio
y Claro. poder seguir más estrictamente, en teoría, estrictamente lo que está en la ley, Lo jurídico. porque no tiene que estar prestando atención a que si exacto. Yo, O no, sea, que y es verdad, lo que tú estás diciendo es verdad. Por eso es que los jueces generalmente no son electos, porque no son políticos. Yo no diría que fueran totalmente electos, yo diría que debería haber un mecanismo mucho más democrático que esto de que el gobernador lo nombra y lo que tú dices, un panel, eso es un panel de expertos. Que sean juristas, que sean expertos en este tema, que sean los que elijan. Eso estaría ideal. Porque y son un mecanismo de cada 10 años, qué sé yo, te dan que presentar un examen psicológico, que evaluemos que esta persona que vamos a sentar ahí por X, o sea, indefinidamente, como si fuera el Papa, que evaluemos que esta persona mentalmente sigue apta para, mano, tienen en sus manos el fin de las decisiones. Después de esa decisión no hay más nada. Sí, pero tampoco es como que es uno solo. Acuérdate que son unos cuantos que entre todos toman decisiones. O sea, que tampoco es que un juez tiene un poder absoluto. Eso está claro. Y de hecho, el hecho de que no sean electos tiene que ver con eso, porque como no van con los vaivenes de la política partidista, ellos tienen una responsabilidad mayor, que es el de salvaguardar e interpretar la Constitución, aparte de las leyes. En el caso del Supremo particularmente, que son 9 jueces actualmente, obviamente tiene un líder que es el presidente juez del Tribunal Supremo, en este caso es una mujer en este preciso momento, en el caso de Puerto Rico. A donde voy con esto, obviamente tiene un poder, no un poder, una responsabilidad, porque por ejemplo cuando pasó esto del verano del 19, donde nadie sabía qué era lo que iba a pasar tras la renuncia del gobernador, porque era algo totalmente novel, el tribunal fue muy clave, porque de hecho trabajó más rápido que nunca en una decisión, porque lo ameritaba, por el tema tan importante que era. O sea, no había tiempo de... Tomaron todos los otros casos que tenían, los pusieron a un lado y tomaron ese caso con la inmediatez que requería. Y en cuestión de un día, obviamente pasó el fin de semana, pero en cuestión de un día lo trabajaron. Ya el lunes tenía una decisión tomada. Creo que fue una decisión dividida, pero una decisión tomada. Porque, o sea, tiene una función muy importante en la cuestión esta de los pesos y contrapesos. Porque entonces ahí no permitieron que el Ejecutivo se sobrepasara en sus poderes, asumiendo estas cosas que estaban fuera de la Constitución. O sea, Pedro Pierluisi, por sus pantalones, decidió que el secretario de Estado no tenía que ser aprobado por ambas cámaras, cuando en la Constitución. Y también, otra de las cosas, el Tribunal Supremo también no solamente toma en consideración la Constitución, sino los diarios de la Constitución, la intención de los padres de la Constitución. Yo también, yo creo que tienen que ver como que los precedentes en la ley y un montón de otras claro, cosas. pero en el caso de la Constitución también, los diarios de la Constitución lo toman en consideración, porque, por ejemplo, se supo que entonces, por ejemplo, que había una intención de crear la figura del vicegobernador, que no se hizo, precisamente porque entonces Muñoz Marín presentó la idea de crear el secretario de Estado y que fueran aprobado por ambas cámaras, que la Cámara de Representantes era la que iba a tomar el rol del pueblo, por la importancia que iba a tener entonces el secretario de Estado, que también iba a fungir como vicegobernador. La figura del vicegobernador la descartaron porque entonces era un puesto político que no tenía ningún peso político ni administrativo, iba a ser un cargo que iba a costar mucho dinero. Entonces crean esta figura del secretario de Estado con más responsabilidades para eso mismo. Entonces, obviamente, todas estas conversaciones que se tuvo en 1950, pues el panel del Tribunal Supremo tuvo que revisitarla. Por eso es que Pedro Pierluisi no puede tomar el juramento como gobernador, por esto, precisamente por la intención de que ambas cámaras aprobaran, era precisamente por eso, por la importancia que tiene este secretario. No solamente es que va a heredar el puesto, es que tiene que tener el consejo y consentimiento de ambas cámaras por lo que implica. Entonces, obviamente, o sea, el Tribunal Supremo tiene la rama judicial completa tiene una responsabilidad muy grande, y quizás por eso es que no son electos, porque no pueden estar con los vaivenes políticos. Lo mismo pasaría con el secretario de Educación.
Yo Porque siempre también estaba de acuerdo con... ellos no toman decisiones en teoría, ¿verdad? Pero yo creo que pasa mucho, que tú ves que no necesariamente un juez en el Tribunal Supremo toma una decisión a base de su punto de vista, sino a lo que dicta la ley. No estoy diciendo que siempre sea así, no estoy diciendo que todos sean así, pero como dice José Antonio, hay unas reglas y unas cosas que tienen que seguir y tienen que regirse por eso. No vienen de un vacío. Obviamente su opinión, su forma de pensar tiene mucho que ver. O sea, obviamente cada cual tiene sus teorías, sus marcos filosóficos y lo van a poner ahí, pero sí, porque eso no puede ir en un vacío. Porque cada cual va a interpretar. Exactamente, esto es totalmente interpretativo. Y la van a interpretar a su marco de referencia social, cultural, y por eso es que es tan importante cuando van a nombrar un juez, ¿a quién vas a sentar en esa silla? ¿Vas a sentar al tipo que es el ultra blanco derechista? ¿O vas a sentar a alguien balanceado que cuando vea esos casos los atienda desde un punto de balance? Bueno, pero eso siempre va a ser subjetivo, tú sabes. Ajá, eso exacto. Eso es un juego de tratar de ver como mejor salga, pero... y esto, lo que quiero decir con esto es que este sistema no es perfecto. O sea, ningún sistema lo es, la realidad. Ni las monarquías absolutistas, ni constitucionales, ni los parlamentos, ni las repúblicas presidenciales como la nuestra. La cuestión es que nada de esto va a ser perfecto, obviamente, pero uno trata, dentro de todo, que existan balances. Y el sistema republicano, particularmente presidencialista, que es el nuestro, hasta cierto punto tiene unos balances que funcionan en la sociedad, pero es importante nosotros conocerlo, porque entonces a veces le damos mucha importancia a la figura del ejecutivo, particularmente en Puerto Rico del gobernador, cuando a la larga no es tan importante como uno pensaría, porque es que los tres son importantes. Lo que pasa es que la figura del gobernador tiene esta, ¿cómo te explico? Esta cuestión de que es el líder. Y la gente tiene que entender que los sistemas republicanos no son piramidales, donde existe un líder y van bajando los escalones. Esto es una mesa redonda, como la del rey Arturo, en donde los tres ramas de poder están en perfecto balance y una va a fiscalizar la otra, como dijo yo, el ejecutivo va a estar velando por el judicial por el legislativo por el ejecutivo y viceversa. Pero es como si a lo mejor como si lo fueras a dividir como como por porcentaje, ponle que cada uno de ellos tiene 33.3% del poder, ¿verdad? El que está en las cámaras es 33.3% dividido entre todas las personas que están ahí. El 33.3% de los jueces está dividido entre todos los jueces, pero el 33.3% que es del gobernador es entero del gobernador. Pero o sea, es una sola persona con ese tercio del poder. Pero la gente se olvida. El de Estado. Ajá, por eso la gente se olvida que el poder ejecutivo no es solamente el gobernador. Es toda la rama ejecutiva que incluye el secretario de Estado, el de Justicia, el de Educación, el de Hacienda, el de Desarrollo Económico, el de Turismo. Pero eso los nombra el gobernador, ¿no? El problema es que los nombra el gobernador, exacto. Entonces no pareciera que es una rama que está dividida, es una rama que se concentra en el gobernador. Pero pues es porque también la figura que tiene es la de administrador, la de ejecutor, entonces pues obviamente uno pareciera que y de hecho se concentran porque esos son empleados de confianza que en reuniones semanales le van a decir, ok, ¿cómo está la cuestión de educación? Pues chévere, sigue trabajando. Si no, el día que te pierdes la confianza te voy a votar. Y es así. No, además de que es como tú dijiste, la mesa redonda del rey Arturo, pues al final el que se para de la mesa, aunque la mesa todos seamos iguales, pues el rey, la figura del rey Arturo, le pertenece al gobernador. Es quien se levanta de la mesa y nos habla al pueblo, es quien representa. Y por eso hay una ilusión de que el gobernador es el más importante, que es el líder y porque también... Ahora mismo, obviamente, esa dinámica de poder cambia porque tenemos a la Junta y también encima de todo el Congreso de los Estados Unidos y el presidente por el que nosotros no votamos. Ahora mismo en Puerto Rico, por ejemplo... Exacto, Andrés. En Puerto Rico, por ejemplo, tenemos un nicho porque al ser una república colonia, aunque es un sistema presidencial, nosotros no tenemos presidente y entonces
En los sistemas presidenciales, por ejemplo, el ejecutivo es el jefe de Estado y de gobierno. Pero en Puerto Rico el gobernador solamente es jefe de gobierno y el jefe de Estado es el presidente de los Estados Unidos, que no fue electo por los puertorriqueños. En ese efecto funcionario, un poquito parecido como a una monarquía más que como a una república, en el sentido por de lo que tanto, nosotros no elegimos al jefe de Estado. Por lo tanto, Puerto Rico no somos ciudadanos, somos súbditos de los Estados Unidos. Y nuestra gobernadora es la jueza que dirige, que toma todas las decisiones en la Junta. ¿Cómo se llama? Taylor Swift, suena como Taylor Swift. Ella es la gobernadora, ella es la que toma la... porque acuérdense que entonces Puerto Rico... Es de ella la Junta. Y cuando la Junta se aburre, Pierluisi. Acuérdate que la Junta y la jueza son ramas y valga la redundancia, de la rama ejecutiva federal. Esta gente está nombrada por el presidente de los Estados Unidos, con una extensión del presidente. A los tiempos de España. España nos nombraba quien nos mandaba, ahora lo hace Estados Unidos. Exacto. Yo tengo una pregunta de Antonio. Cuando la ley Foraker establece el gobierno de Puerto Rico como una república, básicamente, ¿verdad? Pero en aquel tiempo nosotros no elegíamos al gobernador. Eso viene no, eso no viene en el 52, viene antes, ¿verdad? En el 48 son las primeras elecciones por gobernador. Sí, el 48 se elige por primera vez Luis Muñoz Marín. De las cosas que se establecieron con la ley Foraker de lo que sería el gobierno de Puerto Rico, la estructura, aparte de que sean las tres ramas, ¿cuánto se parecía a lo que hay hoy día? Habían dos cámaras, los jueces los nombraba el gobernador militar que ponía el gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo funcionaba esa dinámica? ¿Cambió algo bajo Luis Muñoz Marín o bajo la Constitución de los Estados o bajo la Constitución del Estado Libre Asociado? No mucho, mira, yo siempre lo he dicho, no existe tal cosa como el Estado Libre Asociado, o sea, es el nombre jurídico que Muñoz Marín le puso al gobierno de Puerto Rico, pero realmente la ley 600, que es la que habilita, entre comillas, la creación de la Constitución de Puerto Rico, es básicamente un maquillaje a todas esas otras legislaciones que venían. O sea, la ley 600 es la conclusión de la ley Foraker, la ley Jones y la ley de gobernador electivo. Y eso se convirtió en la ley de relaciones federales entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Entonces, lo que determina la cuestión de la estructura de gobierno pasó a la Constitución, mientras que lo que tiene que ver con lo que le toca al gobierno federal pasó a la ley de relaciones federales, que básicamente la enmienda a la ley Foraker y la ley Jones. Desde 1900 ya hay un poder legislativo dividido en dos cámaras. ¿Y hubo elecciones en el 1900 para esas ramas? Hubo elecciones para la Cámara Baja, que se me olvidó cómo que se llama la ley Foraker. La Cámara Alta era el Consejo Ejecutivo y la Cámara Baja era... Solamente hubo elecciones para la Cámara Baja en aquel momento. Para la Cámara Baja, para los... Bueno, en ese entonces no había 78 municipios, pero para los municipios de Puerto Rico. Y el comisionado residente, para las alcaldías, para las asambleas legislativas municipales y para el comisionado residente, que ya en 1900 existe. Y entonces, ¿y la Cámara Alta quién la nombraba? ¿El gobernador? Había una parte que era nombrada por el presidente, la otra era por el gobernador. No, todo era por el presidente, perdóname. Era por el presidente de Estados Unidos. Entonces. Por ley tenía que haber, la mayoría tenía que ser americano y la otra, la minoría iban a ser puertorriqueños. ¿Y cuándo fue que cambió eso, que lo empezó a elegir el pueblo, a la Cámara Alta? Eso yo creo que ya en la ley Jones se empieza a dar eso, que ambas cámaras son electas. En 1917 ambas cámaras son electas por el pueblo. El gobernador sigue siendo nombrado por el presidente hasta 1947, cuando se da la ley de gobernador electivo, que fue un intercambio que hizo Muñoz Marín por un par de cosas, entre ellos terrenos para la Marina en Vieques y Culebra. Obviamente Muñoz Marín no puede hablar de la independencia y ciertas otras cosas que se negociaron, y pues entonces finalmente en el 48 se elige por primera vez en la historia de Puerto Rico desde 1509, cuando se nombra a Juan Ponce de León como gobernador de Puerto Rico. Hasta ese momento por primera vez se elige al gobernador, que fue Luis Muñoz Marín, y desde entonces se elige. Ese trayecto cambió, obviamente, siguió en 52 con la Constitución del Estado Libre Asociado,
hasta la creación de la ley promesa, que es el otro capítulo de las leyes coloniales de Estados Unidos con Puerto Rico. Y cuando la ley Foraker, ellos establecen, digo, yo no sé cuánto detalle tú sepas de todo esto, ¿verdad? Te estoy haciendo preguntas bien específicas. No, pero cuando la ley Foraker se establecieron, que eran 7 jueces en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Ese detalle no lo conozco, pero sí la ley Foraker crea el Tribunal Supremo. Y ahí entonces, y desde ahí entonces venía que había como un límite de edad para los jueces. Porque mi pregunta viene de que cuando llega Luis Muñoz Marín a ser gobernador, me imagino que entonces ahí están los jueces que habían nombrado los gobernadores de antes. ¿Verdad? Él no nombra jueces nuevos, esos se quedan los que ya estaban y él tiene que write that out hasta que esos jueces se mueran o se retiren o lo que sea, y entonces ahí él podía empezar a nombrar jueces nuevos. Pero ¿verdad? Tiene razón por lo que estás diciendo. Sin embargo, acuérdate que Muñoz Marín desde el 40 era presidente del Senado. So que era con el consejo de consentimiento del Senado de Puerto Rico. So que esos gobernadores, por más gringos que fuesen, y aparte que antes de Muñoz Marín estaba Jesús de Piñero, que era parte del Partido Popular, pues nombraron obviamente jueces acorde a las líneas del Partido Popular. Por lo menos desde como el 40, por lo menos en las cámaras tenían una voz sobre cuál sería el juez nombrado. Sí, claro que sí. Y aparte, el último gobernador americano, Tocqueville, era aliado del Partido Popular, de hecho. Y ese mismo gobernador le dijo a Muñoz Marín: si tú sigues con esas prácticas de estar nombrando los panas y todas esas jodidas, eso te va a costar. Eso es corrupción. Y bueno, sabemos que esa tradición sigue de seguir nombrando a panas. Todo sigue. Sí, sigue. Al día de hoy todavía eso sigue. Depende de la manera que yo lo veo. O sea, para mí está mal. Estoy de acuerdo con ustedes de que eso está mal. Pero de la manera que yo lo veo, si yo llego... No, es que si tú llegas a un puesto en el gobierno, no voy a decir yo, si tú llegas a un puesto en el gobierno, tú sabes que todo el mundo está haciendo eso. Si tú quieres pasar algo, si tú quieres lograr algo, tú necesitas aliados. Tú necesitas gente que apoye en lo que tú vas a empujar, ¿verdad? Y si tú estás básicamente luchando contra que todo el resto de las personas en el gobierno están haciendo eso, tú vas a tener que hacer lo mismo para poder pasar algo. Así funciona la política. La verdad. Si se lleva arrastrando ese sistema por muchos años, desde que la política es política, desde Roma. Básicamente hasta si tú quieres hacer, si tú llegas ahí, tú no estás ahí para robar chavos, tú de verdad vas a hacer cosas buenas por el país, todo eso, tú vas a tener que hacer eso o no vas a poder lograr nada. Lamentablemente. Así funciona. Hay que preguntarle a Vargas Vidot a ver cómo trabaja allí. Con la alianza, él tiene que ceder a ciertas cosas. Tiene que trabajar con los PNP para que le... Sí, él tiene que hacer alianza. O a lo mejor él está apostando mucho, que estaría cabrón si es eso, que te sigue ganando el goodwill de la gente, que confían en ti porque ven que tú eres un tipo limpio, y a lo mejor a la larga ahí esa voluntad del pueblo a lo mejor te gana a lo mejor algún poder más en el gobierno, porque la gente vería en teoría, oye, este tipo tiene mucho apoyo, hay que tener cuidado con él. Sí. Pero eso es un long game, eso es jugártela por años y ver, exacto, qué pasa. El trabajo que él ha hecho mucho antes de todo esto habla de su calidad como profesional. Pero sabemos, y es que así que funcionan las legislaturas, esto no solamente en todos lados, que tú tienes que entonces negociar con los otros senadores y representantes y decir, ok, mira, yo estoy presentando esta legislación, necesito tu apoyo, y el otro senador te va a decir, está bien, no hay ningún problema, voto a favor de tu proyecto, pero tú tienes que votar a favor de este proyecto. Y así es que se hace esto, así que funciona esto. Véase la serie House of Cards de Netflix, así como se presenta en esa serie, así es como es en la vida real. Tú necesitas tener gente alrededor tuyo en el gobierno, en quienes tú confíes. No en gente que esa es parte del problema. A tu tío, tu primo, tu hermano, tu sobrino que no saben un carajo. No, y que siguen nombrando un montón de puestos más, que no son como que tres o cuatro puestos de confianza, que ahí tú traes gente como que yo diría en teoría por lo menos yo diría que hay ciertos puestos a lo mejor que para mí no está tan mal que tú traigas a alguien que tú conoces o que es pana tuyo si tú entiendes que está capacitado para el puesto. Obviamente hay un poquito subjetivo porque cualquiera podría decir, este lo puso porque es pana nada más.
pero hay ciertos puestos que yo diría como que esto está bien porque necesita tener... Mírate el ejemplo de Trump, que estaba viendo a John Oliver este fin de semana. Mírate el ejemplo de Trump, que nombra a el esposo de su hija y lo nombra a prácticamente todo. Él era el secretario de Arregla el Mundo, secretario de Relaciones en Irak, secretario de situaciones ambientales, era el secretario de literalmente como 7 cosas y no tenía las calificaciones para nada de eso. Y falló atrozmente en todas las situaciones, todos los cargos que le dieron, versus su esposa, la hija de Trump, que todavía se está hablando de que si ella corre a nivel político en las próximas elecciones o las que sigan, se le ve posibilidades, porque lo que el padre le dio para hacer durante su tiempo como presidente, de hecho fue lo único que funcionó y ella fue la única que vocalmente se opuso a muchas de las ridiculeces que su papá decía y qué sé yo, Trump salía y tiraba un tweet con una estupidez de esas de las de él y como se llama la hija, salía y tiraba un tweet diciendo... Esa es Ivanka, ¿no? Ivanka, whatever, sí, es que son todas con nombres rusos raros. Ivanka no es la esposa. Por eso, ¿ves? No, Melania es la esposa, ¿no? Melania es la esposa. Ivanka es la hija. Sí. Ivanka es la hija. Creo que es la hija, la rubia, ¿no? La de Jared Kushner. Sí, una de las dos hijas, porque eso es otra. Trump nunca menciona a la hija que no es linda. Eso está cabrón. Pero Ivanka, en todo lo que el papá le dio para hacer, lo hizo muy bien y quedó muy bien. Dicen que es lo único bueno que pasó durante la administración de Trump. Entonces, si vas a meter a alguien a hacer las cosas y esa persona mínimo que esté preparada, lo que estamos hablando, o sea, no traiga a tu whatever que quieres ayudar y lo ponga, o sea, dale un cargo de acuerdo a lo que whatever. Digo, también la cosa yo creo que tiene que ver con ya nos estamos desviando del tema de los checks and balances un poco, pero si vas a nombrar a alguien para un puesto y es alguien en que tú confías, también tú tienes que pensar pienso yo, que no lo hacen aquí, en cómo la gente va a ver eso, porque aquí son bien descarados con la manera en que nombran a los puestos, porque yo pienso que en verdad, si tú vas a ser un líder, sea en el Senado, sea gobernador, sea lo que sea, un puesto electo, alcalde, en verdad yo pienso que algo bien importante es que tú te ganes también la confianza del pueblo. Claro. Y si tú eres tan descarado, que es lo que hacen aquí, porque no les importa un carajo, porque en verdad no les importa lo que piense la gente, están ahí para los chavos, pues empiezan a nombrar al primo, del hermano, del tío, de qué sé yo ni qué. Bueno, el hermano del tío sería tío también, pero como que ¿O su papá? Sí, yo dije palabras sin pensar en lo que significaban. El punto es que el punto es que aquí son bien descarados con eso. Pero yo de verdad pienso que como que hay ciertas cosas que en verdad tiene sentido que, o sea, puestos de confianza, tú pones gente de confianza, porque tú no tienes un tipo ahí pero para el Estado que te va a traicionar. Exacto, ¿no? Y yo estoy de acuerdo en que si tienes que poner a tu hermano, ponlo. Ahora, hay unos procedimientos de ley. No lo puedes poner a ponerte las finanzas si el tipo no sabe de matemáticas. Como para mí, lo del esposo de Wanda Vázquez para el Tribunal Supremo se ve bien descarado. Claro. Y ahí yo pensaría, ponle que el tipo sea calificado, se ve bien descarado. Pero ahí hay un nepotismo muy cabrón. Por eso es que hay unos debidos procedimientos de ley. Y ahí entonces, por eso es que es importante que estos puestos de confianza tengan el consejo y consentimiento del Senado. Ellos tienen un comité, nombran un comité para los nombramientos, evalúan estos nombramientos y son los que al final deciden, ok, tú puedes ser secretario de X o Y cosa, o no puedes ser secretario o secretaria de X o Y cosa. O sea, por eso es que es importante los pesos y contrapesos en este sistema republicano. No es que el gobernador entonces ahora nombra a Chucho el que mata puerco porque le cae bien y es de su partido, y vete, administrate ahora el Departamento de Agricultura. No, espérate un momento. Ahí va el Senado y le dice, ok, vamos a ver si tú tienes las calificaciones. Tú, Chucho, el que mata puerco, ¿en qué trabajaste? Una carnicería. Ajá, y eso te hace, a ver, ¿qué otras capacidades tienes para administrar? Porque una cosa es que tú sepas de agricultura. Otra cosa es que tú puedas administrar el Departamento de Agricultura. O sea, que
que tú hayas trabajado en algo parecido a eso no significa que tú puedas tener las capacidades administrativas para eso. Sí, lo ponen para secretario de vacas, pero no para secretario de agricultura. Y estamos llenos de eso, porque las que no son nombradas, ¿sabes? El secretario contrata, entonces contrata a todos sus panas y tenemos un montón de gente de asesor de economía y es el primo, que no sabe un carajo de matemáticas. Asesor de el de turismo, que estábamos hablando de turismo. Pero el mejor ejemplo es Glenn Monroy, que fue contratado por el Senado para asesoría de cine. Y Glenn Monroy todavía ha sido cantante. Yo no, hasta donde yo sé, Glenn Monroy no tiene nunca ha hecho nada. No estudió en un programa que era cine, whatever, y eso. Pero o sea, en asesor, él nunca ha trabajado. Si tú me dices, no, bueno, pero puede asesorar en los soundtracks. Exacto, ahí está. Eso es música, no es toda la industria de cine, coño. O sea, no le tires salvavidas, Andrés. Aparte, es que ese es el problema también. Los asesores son una cosa. Puede bregar en props o escenografía. Sí, porque Angela Meyer está envuelta en la política, pero está envuelta en las cosas de las artes. Ajá. Pues obvio. Pero está bien, una cosa son los asesores, que está bien, o sea, los asesores son necesarios siempre dentro de pero cuando tú pones a alguien a dirigir una agencia, tú puedes poner a alguien a dirigir una agencia, quizás no sea, por ejemplo, ¿por qué siempre tiene que poner un maestro en el Departamento de Educación como secretario? No necesariamente tiene que ser maestro, porque si tiene las capacidades administrativas necesarias para administrar el Departamento de Educación, puede administrarlo. Nada, yo creo que es bueno que sea un maestro, pero que sea un maestro. Sí, no, yo, claro. De administración. Claro, por eso te digo, tiene que tener las destrezas. Y hay maestros que estudian, porque eso se estudia, a la administración de escuela. Pues yo, pues se lo enseñan otros maestros. Mayormente esos maestros que pasaron a ser directores, que de directores pasaron a ser directores de área, whatever, de distrito. Que tienen capacidad administrativa y pues pueden ejercer han desarrollado esa capacidad administrativa algo dentro del sistema, pero cuando vienen y traen de momento a Víctor Fajardo, que era un maestro, era PNP y lo pusieron ahí a administrar, con tanto chavo se volvió loco. Ahora yo escucho cambiar el tema un poquito aquí, pero como gente diciendo en Puerto Rico lo que necesita es un dictador. Así es como se van a hacer las cosas aquí. Aquí lo que hace falta es un dictador. Yo he escuchado a un par de gente decir eso. José lo ha dicho. Sí, bueno, es verdad. Bueno, pero tú quieres un dictador que haga lo que tú piensas. Eso es lo que mi respuesta. Como que tú quieres un dictador si el dictador está de acuerdo contigo en todo. Porque no es un dictador porque sea un dictador. O sea, tú no es como que sea se me fue el nombre del tipo que iba a decir Franco. Como que, o sea, ¿entiendes? Es un absolutista. Bueno, pero eso es un dictador. Es un dictador, exacto, pero lo que pasa es que los dictadores tienen rango también, o sea, están los absolutistas. Los dictadores son absolutos. No, porque lo que pasa es que en el caso de Franco es como el de Corea, que hasta te dice cómo te tienes que peinar. Hay algunos que son un poquito más flexibles. Bueno, pero eso depende de cómo el dictador escoja hacerlo. El punto es que a la que tú seas dictador, tú puedes hacer lo que te da la gana. Pero hasta los dictadores tienen sus rangos, sus diferentes, son diferencias cosméticas realmente, pero hay los totalitarios, los absolutistas, los whatever, pero son dictadores al final del día. Lo que dictan ellos. Siempre van a abusar, Porque hasta yo creo que si tú eres un dictador, tú por necesidad tienes que abusar porque es la única manera que te vas a poder aferrar al poder. O sea, eso está built in versus con los checks and balances, con todos los problemas que tenga. Aunque haya una burocracia cabrona y esa burocracia atrase un montón de los procesos y que de la manera que los atrase no sea ni por razones y que no sean ni por razones genuinas por ayudar al pueblo o algo así, sean por eso es que si vamos a poner a un dictador, por corrupción, por lo que sea, como que por lo menos atrasan un poco las cosas. A las 4:20 todo el mundo tiene que parar obligatoriamente, no tienen que fumar, el que no fuma no fuma, pero hay un break para todo. Café para el que bebe café, pepas para el que se empepa, perico para el que así. Sí, pero lo que el punto es que
esta burocracia, por más jodona que sea, por más que frustre, por más que lo que sea, por lo menos aguanta algo y nos da un poquito más con qué jugar para nosotros poder, ¿verdad? Como que más o menos bregar, por lo menos en teoría, como que llevar reclamos, ver qué pasa, si lo de las escuelas que estabas contando ahorita de verdad se detuvo porque la gente, porque vieron cómo la gente reaccionó, pues eso es bueno, eso no es algo que va a pasar bajo una dictadura. Y eso es porque no es solamente una persona decidiendo. Hay un montón de otras personas en el Senado, en la Cámara de Representantes, que están asustados por guardar sus puestos y ellos tienen que responder a esa gente. Eso mismo Sí, no es eso es importante. Sea por la burocracia, sí. La burocracia es un mal necesario. Punto. Exacto. ¿Que pudiese ser mejor? Sí, se puede mejorar. Pero es en nuestro sistema es un mal necesario porque es lo que nos va a dar, lo que dice Andrés, el chance de poder jugar con ciertas cosas, y al no ser el poder concentrado en una sola figura, que era el temor de los padres fundadores de los Estados Unidos cuando crearon todo este sistema. No es que ellos lo crearan, pero cuando lo crearon en su país, que es lo que nosotros lo replicamos en el 52, entre comillas, con la Constitución del Estado Libre Asociado, pues eso es lo que estamos buscando, un balance de poder que esté dividido en 3 ramas. ¿Y por qué 3 y no 2? Por eso mismo, para que sea impar. Al ser impar, hay más balance, porque entonces no se va a un 50-50, se va a lo que dijo ahorita, un 33.3. No debe haber un tramo. Y le añades la voluntad del pueblo, porque puedes tener a la gente manifestándose, puedes tener a un Eliezer Molina por ahí pegando el grito en el cielo, puedes tener un montón de otras maneras puedes tener ciudadanos presentando legislación eso se le dice al gobierno. Poder, porque hay 3 poderes. Exacto. Y la prensa en su momento llegó a tener tanta influencia como el representante de la voz del pueblo inmediato. Ajá. Yo pienso que la prensa sigue teniendo influencia, lo que pasa es que también hay otras maneras de llegar a la información. Sí, ahora tenemos lo que tú dices, las redes sociales, ahora yo creo que el cuarto poder somos nosotros. También hay que hacer una diferencia, ¿verdad? En términos estrictamente de política. Democracia y república son conceptos que se oponen entre sí. Y voy a explicar por qué. Y con esto cerramos, cuando se estaba deliberando, ¿verdad?, en los Estados Unidos, en lo que hoy es Estados Unidos, si adoptaban un sistema federal, los que se oponían, ¿verdad?, que eran, se oponían a este sistema federal, era cuestión de que esto era dividir demasiado el poder y era un problema. Entonces querían definir lo que era una república versus una democracia, porque una república no es necesariamente algo en donde el pueblo elige, versus una democracia que literalmente lo que significa es gobierno del pueblo. Ahora, voy a darte contexto. En esta época, la república obedecía a lo que se llama, lo que es una oligarquía, gobierno de los ricos. ¿Estás hablando como en Grecia antigua ahora mismo? ¿O? Básicamente, pero en el contexto de 1789, cuando se estaba discutiendo la Constitución Federal. Okay. La oligarquía, lo que quería un Madison, por ejemplo, un Hamilton, que son los padres fundadores de los Estados Unidos, no son musicales por si acaso, lo que pretendían era que el gobierno fuese tomado por los ricos, porque no querían bajo ninguna circunstancia que el pueblo, los pobres, decidieran sobre ellos, que eran los ricos, que eran los menos, sobre sus propiedades, porque eso sonaba a lo que eventualmente conocemos hoy como el comunismo, el socialismo y todo eso. Ellos querían que los ricos fueran los que tomaran decisiones. Entonces crearon todas estas cosas extrañas, división de elecciones, los colegios electorales, la Cámara de Representantes es de voto directo, el Senado es de voto indirecto, va a ser por las legislaturas estatales. Cada 10 años fuera en el censo. Todo eso revoluce para evitar a toda costa de que el pueblo fuese el que... Y por eso es que, en teoría, Estados Unidos no es un país democrático. De hecho, el presidente no es electo directamente por el pueblo. Eso, obviamente, en la eventualidad, por los conceptos se fueron mezclando y todas las cosas, y fueron cambiando las mentalidades, las filosofías y las teorías políticas. Pero en un momento dado, el concepto republicano y el concepto democrático, pues se unieron y es una misma cosa.
Pero en sí, la república no es no es una democracia directa, como el caso que menciona Andrés de la Grecia antigua. La democracia que se ejercía en Grecia, por ejemplo, es una democracia directa donde todo el pueblo se reunía en la polis y decir, bueno, vamos a hablar sobre esta calle, si la vamos a construir sí o no, pues entonces todo el pueblo decidía. Bueno, si ahí sí o si también, no. ahí también yo creo que hay un asterisco porque ahí no estás incluyendo, por ejemplo, los esclavos. Claro, obviamente, estamos hablando solamente de los ciudadanos. Ajá. En el caso, obviamente, de esta democracia republicana, por decirlo de alguna manera, tiene la burocracia, lo que estamos hablando ahora mismo, para eso mismo, porque entonces es una democracia representativa. Vamos a elegir a unos representantes, esos representantes van a construir todo este gobierno para que entonces se ejecute todo lo referente a la política pública que nosotros, el pueblo, estamos delegando en este gobierno. Entonces, ahí es que se crean las constituciones. No todos los países tienen constituciones. Ojo, Inglaterra, por ejemplo, no tiene una constitución, tiene una carta magna, pero no tiene una constitución per se como nosotros, acá en el caso de Puerto Rico, en el caso de la mayoría de los países en América, incluyendo Estados Unidos. Okay. Pero la carta magna al final es la misma mierda, ¿no? No, porque los procesos en los que se... Es una carta bien grande. La constitución, para crear la constitución se hace una asamblea que crea la constitución. La carta magna es como una adición de un montón de legislaciones que van pasando a través de los años y se va adicionando a eso. Es como algo más costumbrista que algo formalmente constituido, valga la redundancia, en esta carta que nosotros llamamos la constitución del país. Entonces, eso tiene una estructura que no se puede enmendar fácilmente. La constitución no es que es como que, pues vamos a enmendarla y la enmendamos así de fácil. No, tiene unos procesos bien difíciles. Por ejemplo, la constitución americana que tiene son 25 enmiendas. Y las primeras 10 se fueron, que es la Carta de Derechos, se hizo el primer año, para que entonces algunos estados, creo que entre ellos estaba Nueva York, eran las condiciones para entrar a la federación. Y se hicieron esas 10 enmiendas. O sea que técnicamente lo que tiene son 15 enmiendas la constitución americana. Y la constitución puertorriqueña, tú no conoces muchas enmiendas, no tiene muchas enmiendas la constitución puertorriqueña, desde el 52 para acá que se hizo. Y se han propuesto un montón de enmiendas y muchas veces no pasan, porque son bien difíciles, porque la tiene que ratificar al final el pueblo. O sea, no es solamente que tres cuartas partes de ambas cámaras la aprueben y que el gobernador la firme, es que el pueblo la tiene que ratificar. O sea, son unos procesos para eso mismo, para que no necesitan... Yo tengo duda con el tema de los indultos. Habla. Los indultos son constitucionales. Es una prerrogativa que el gobernador tiene con la Constitución. Y no todo funciona de la misma manera, son unas condiciones particulares que es toda una forma que está estructurado, que no es como cargareta así no puedes perdonar a cualquier persona. Hay cierta... Pero Rosselló perdonó a Lidia Echevarría y a mí se me había olvidado eso, me enteré los otros días. Sí. A una asesina de Luisito Vigoró, Luis Vigoró padre, sí. Sabe que era de las personas más queridas en Puerto Rico, ¿sabe? Y fue asesinado de una manera vil. Sí. Y Pedro Rosselló indultó a Lidia Echevarría, o sea, ¿cómo ocurre eso bajo la Constitución? ¿Cómo un gobernador puede indultar a un asesino? Obviamente hay unos procedimientos. El gobernador puede indultar al final del día a los que elijan, pero tienen que haber unos procedimientos, obviamente. No es como que una lista están todos estos y vi el nombre de Lidia Echevarría y la escogí ya, no. Tiene que haber ese preso tiene que solicitarlo formalmente a un comité. Ese comité obviamente va a ver su caso. Esto se supone que sea confidencial al final del día. Lo que pasa es que Lidia Echevarría, como era una figura pública, como salió, pues se supo que Rosselló la indultó. Pero esto es un procedimiento confidencial también. O sea, esto no es como que todo el mundo se va a enterar, obviamente. Prácticamente es como que si esta persona, ponle que su derecho a ir ante un comité de evaluación de libertad provisional, libertad bajo palabra, como sea que le digan, si no tenía derecho a eso, iba a estar de por vida o le tocaba en 20 años, en 30 años más y el gobernador, el presidente, decide indultarlo,
se comienza un proceso bastante parecido a ese. Se crea ese mismo comité que se reúne y de una manera pues, más expreso evalúan el caso, evalúan si dentro del tiempo que ese preso estuvo en la cárcel cumple con la conducta, o sea, como que, ok, si y hay diferentes parámetros, o sea, está el perdón, que es que te perdonaron la condena, y está el indulto condicional y el otro que es incondicional. El Exacto. Indulto implica que no te están perdonando lo que tú hiciste. Ya entonces hay uno condicional donde, ok, tú tienes que cumplir con esta condición. Por ejemplo, el que le dieron a Oscar López Rivera fue condicionado. Tenía que tener una residencia específicamente en no sé dónde rayos, tenía que tener un trabajo a esa edad. Por eso fue que Carmen Yulín lo nombró para que tuviese un trabajo, pues le creó un puesto político. Que para que persona prácticamente que esté responsable por tus acciones. Ajá. Obama Echevarría sabe, probó que ya no podía ya quemar gente viva y meterla en un baúl. Prácticamente. No sé cuáles fueron las condiciones del indulto de ella particularmente, pero probablemente o sea, es todo un procedimiento, esto no es como que a la ligera tampoco. Obviamente causa esta prerrogativa del gobernador y de los presidentes es un poquito conflictiva en el caso, sobre todo. El caso de Lidia Echevarría es un caso particular porque la forma en que mandó a matar a su esposo fue tan vil, ¿verdad? Donde lo quemaron vivo en su vehículo, una persona tan querida. No fue que lo mataron y el cadáver lo quemaron, fue que lo pusieron vivo dentro del baúl y murió quemado dentro del baúl. Eso fue un crimen atroz. Ahora. Y ella fue la mastermind de todo. Exacto, porque ella no fue, ella fue la mente maestra detrás de... Después los días después, tú ver cómo ella actuaba durante cerca de todo, es lo más... Sí, pregunta, ¿Andrés sabe de quién estamos hablando? Porque... Sí. Está bien. Mira, no, pero por donde voy también es como que cuando Wanda Vázquez comenzó el proceso de indulto al esposo de... que era el ex de Lugaro. Que ahora está con la premisa. La premisa, sí. Entonces vino Pierluisi, entonces la premisa a él y se le viró al PNP y ahora de la noche a la mañana, pues Pierluisi no quiere indultar al esposo y ni se acuerda. ¿Sabe? Que los indultos también responden a intereses políticos y para mí eso es inconstitucional. Y ese es el que la novia, whatever, era una de las que nombraron para ir para allá, para los 6 que estaban allá afuera. Sí, sí. La premisa inarticulada. ¿Cómo se llama? Ajá, ella salió. A él lo indultaron para intimidar a Lúgaro. Y Exacto. Después ahora, pues Elizabeth Torres se puso a atacar al partido. Y Fortuño pues obviamente pues ahora lo tienen aguantado en que pues no está en la cárcel, pero está en la casa. Está en house arrest. O sea, él salió de la cárcel, pero él está en house arrest. Él no puede salir de la casa. Es como que, pues mira, tú estabas jodiendo conmigo y vino Fortuño, pues vamos a enrollar el papelito y antes de firmarlo, pues, doble el marido tuyo y para el carajo el indulto de estar hablando de... Sí, no, ¿verdad? Por la línea donde viene Fefo, hay cosas en la Constitución que sinceramente en cualquier Constitución uno dice, wow, en serio nosotros el pueblo aprobamos eso, pero bueno. No, volvemos a lo mismo, no todo es perfecto. O sea, nuestra Constitución tiene un montón de cosas que uno debería revisar y enmendar. Una de ellas es la cuestión de cómo es que se elige a nuestro gobierno, específicamente la Cámara de Representantes y el Senado, que debería ser proporcional al voto y no de la manera en que es, porque la manera en que es, entonces le da poder a un solo partido sobre otro, entonces crea el bipartidismo. Que lo podemos discutir en otro Patreon si quieren, cómo es que se forma el bipartidismo en Puerto Rico particularmente, porque eso está diseñado en nuestra Constitución y eso habría que enmendarlo, no solamente la ley, porque la ley electoral hay que enmendarla para fines de un pluralismo, pero la Constitución también, porque todo lo que yo siempre menciono en los live es eso, hay que enmendarlo, pero nunca explico. Me gustaría entonces eventualmente, quizás en el próximo Patreon lo podemos discutir, eso particularmente, porque eso es una de las cosas que hace que nuestra democracia, por ejemplo, sea tan entorpecida, porque hoy por hoy el Partido Popular y el Partido No Progresista no es representativo a muchos sectores del pueblo. Entonces, eso es un problema. Nada,
ya con esto yo creo que si hay alguna otra duda me dejan saber, pero yo creo que con esto ya concluimos. No, está bien, ya tú tienes la lengua como Jorge Castro. Ya definitivamente me está comprando con algunas así que estamos bien. No, de verdad el tema es súper interesante. Yo soy bien ignorante en todos estos temas y dentro del cansancio que tengo aprendí un montón de cosas, así que súper interesante el tema, de verdad. Sí, aquí hay un balance de poder porque llevamos un par de Patreons que José Antonio casi no habla, así que aquí aquí se dio el purete de la vida. Bueno, la clasecita hoy fue cortesía aquí. Gracias a Andrés, que fue el que propuso el tema. A los Patreons siempre agradecidos. Particularmente en este caso, ¿verdad? Los voy a mencionar no porque son los que participan de este tier, que es Keila Joan, Melissa Meléndez, Luis Marte, que son los que particularmente pagan el tier de $5, que son los que tienen acceso a este episodio específicamente. Yo eventualmente voy a liberar estos episodios porque son temas que no pierden relevancia, o sea, eventualmente pues estarán en YouTube y en Spotify, porque son temas que son muy importantes ¿verdad? Lo tengo como Patreon exclusive porque la idea del tier de $5 era otro proyecto que llevo mencionando mucho tiempo ya, que todavía no arranco, pero eventualmente vamos a arrancar. Así que voy a switchar. Después hablan mierda de Spectro Show, ¿viste? Sí, pero pues sí, me tengo que caer en la boca. Yo lo que quiero es como que me hagas un revoltillo mientras me hablas de política. Como que... Hacemos un brunch, no hay ningún problema, podemos hacer un brunch. Que le revuelvan los huevos mientras le hablas de Rivera. Mira, llévatelo con eso. Buenas noches, Puerto Rico, al estilo de Tomás Rivera Chat. Gracias, gracias a mí los Patreons, gracias a ustedes por aguantar esta hora escuchándome. Así que nada, hasta la próxima, gorillo. Hablamos. Chequeamos.